Pues hoy tengo la gran bendición de compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerles una pregunta para iniciar hoy. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar en su casa? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros. Yo creo que nuestro hogar es un lugar en el cual tenemos seguridad, tenemos confianza de que estamos en casa, ¿verdad? Puede estar el mal tiempo afuera, pero preferimos que nos agarre, que estemos en casa, ¿va? Cuando esté el mal tiempo. Y no quiere decir que cuando esté el mal tiempo y llegues a tu casa se va a acabar. Yo recuerdo, y quiero platicarles un breve testimonio de algo que me liberó el Señor. A raíz de la inundación del 99, pues para quienes no saben, vivo en La Olivo, calle caracterizada porque se inunda cuando llueve. Entonces para ese momento tuvimos que salir de casa y yo tuve pues un trauma durante muchos años. Cuando llovía, cuando se ponía nublado, eran tiempos en los cuales yo no podía salir. No quería salir y yo quería estar en casa. Entonces, si estaba, por ejemplo, en la escuela y llovía o se ponía feo, pedía que pues que fueran por mí, porque yo quería ir a casa. Y no era que yo al llegar a casa se iba a acabar la lluvia seguía, pero yo me sentía seguro, en ese momento me sentía seguro. Y la plática de hoy se titula Siendo una morada para Dios, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos que habitar en Dios, que Dios desea habitar en nosotros. Y vamos a ir a la Biblia, por favor, al libro de Apocalipsis, por favor que me ayuden ahí. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20. ¿Ya llegaron? $3.20, último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hoy la intención y el corazón de Dios es que Él desea habitar en nosotros, que nosotros seamos una habitación para Dios, para que Él habite y también para que nosotros habitemos en Él. Por eso te lo decía, que cuánto les gustaba estar en casa y nosotros tenemos que preparar esa morada para que Dios habite. El corazón de Dios, como te lo decía hace un momento, es, y lo dice aquí claramente: he aquí yo estoy a la puerta. Para entrar a una casa generalmente se entra por la puerta y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y esa es la intención, y ve el corazón de Dios, si toco y oyes mi voz y tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar. Y tú vas a cenar conmigo. No quiere decir que Dios va a estar ahí cenando solo, sino que Él va a cenar con cada uno de nosotros. Y este es el corazón de esta enseñanza. Y vamos íbamos al último libro, ahora vamos al primero, a Génesis, en el capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Versículo 10. Estos versículos que vamos a leer van a ser la clave de toda la enseñanza. Vamos a estar regresando vamos a ir a otras citas, pero vamos a estar regresando constantemente a Génesis en el capítulo 28 para que por ahí guardes, lo tengas ahí a la mano. Ahorita vamos a leer de corrido todo el versículo del 10 al 19. Y más adelante vamos a ir regresando versículos por versículos porque son claves para la enseñanza de hoy. Génesis 28, versículo 10, voy a comenzar a leer. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12, y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó de aquel lugar Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces esta es la historia cuando Jacob tuvo ese sueño, pero eso nos da la pauta de esta enseñanza de cómo volvernos una morada de Dios. Entonces te traigo 4 ideas cómo puedes tú volver, o cómo yo me puedo volver una morada para Dios, para que Dios habite en mí. La primera es, ¿cómo me vuelvo? Dice, la primera es viendo a Dios. Y eso lo fundamentamos en Génesis 28, en el versículo 16. El primero para que tú te vuelvas una morada de Dios es que tú veas a Dios. ¿Por qué? Porque el verso 16 de ese mismo libro de Génesis 28 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces Dios puede estar en algún lugar y nosotros no estar conscientes de que Dios está en ese lugar. Nosotros antes de conocer a Cristo, yo creo que la gran mayoría de nosotros tuvimos una enseñanza acerca de Dios en casa, pero generalmente eran enseñanzas en las cuales nos enseñaban que era un Dios castigador, de decir, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Ya te vio Dios y vio que te portaste mal y te va a castigar. Y de repente veías, o de repente no sé, a lo mejor se te enseñó que solamente Dios estaba en la iglesia y nada más. Yo recuerdo que a mí personalmente no me gustaba ir a la iglesia. Se me hacía aburrido, ¿no? Yo no quería, porque pues decía siempre es lo mismo. Y yo esperaba que fuera el tiempo en que daban la paz del Señor, porque yo sabía que ya era casi para irme a mi casa. Y entonces no sé si alguien lo comparta conmigo, decía ya siendo la paz, ya 2, 3 cositas más y vámonos. Y veíamos, ¿verdad?, que Dios quería estar en nuestras vidas. Dios nos estaba llamando en ese momento, a cada uno de nosotros nos quería rescatar, pero nosotros no lo veíamos. Nosotros no veíamos que Dios estaba en nuestras vidas. Hasta que alguien nos habló de Cristo, hasta que empezamos a ver a Dios en nuestras vidas. En este lugar Dios desea transformarnos y aún yo te hacía el ejemplo de cuando antes de que llegaras aquí a la iglesia, pero aún dentro de la iglesia puede estar Dios aquí y nosotros no darnos cuenta de que Dios está aquí. Vemos, de repente podemos estar aquí y Dios moviéndose en la persona que está a tu lado y en la persona que está atrás, que está adelante, decir, no, es que en ese lugar no estuvo Dios. Va en esa plática, en ese tiempo de alabanza, en esa enseñanza, Dios no estuvo. Y de repente otra persona al lado, quebrantada, que Dios le habló a su corazón, y ella puede decir, wow, la presencia de Dios estuvo de una manera tan grande. Entonces es cuestión de perspectiva y de cómo está nuestro corazón para que Dios se mueva. ¿Por qué? Porque podemos ser ignorantes de la presencia de Dios y la obra que Él hace en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Entonces es importante que nosotros, para volvernos una morada, es que veamos a Dios. Y no porque nos volvamos religiosos o que nos volvamos, pues no sé, exagerados o decir que para todo es Dios, sino que veamos que Dios está en nuestras vidas. Y que en la presencia de Dios, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros.
Entonces, como lo decía Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver a Dios en cada momento en el cual Dios desea manifestarse en cada una de nuestras vidas. Yo creo y sería bueno que Dios, cuando lleguemos al cielo, nos diga de cuánto Dios nos rescató. A veces no nos damos cuenta de cada situación en la cual Dios se movió en nuestras vidas. Y creemos que fue algo casual, algo que nada más pasó, pero no, Dios se mueve. Yo ahorita se me viene a la mente hay un video en la cual una pareja está discutiendo y hay un poste y están discutiendo y están peleando y de repente se mueven del lugar y justo en el momento en el que se mueven del lugar se cae el poste y le cae así a un lado. Yo digo, ese fue Dios en ese momento que le dio una segunda oportunidad a esa pareja de que pudieran ver a Dios. Y entonces en ese momento yo no sé, no la conozco, no sé qué pasó con esa pareja, pero ahí tuvieron que ver a Dios y decir, Dios nos está dando, se está moviendo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios se mueve en nuestras vidas. Entonces, tenemos que verlo, pero la segunda cosa, y en esta sí vamos a extendernos un poquito más, es permitir que Dios habite en mí. Porque una cosa es que yo esté consciente de que Dios está conmigo. Una cosa es que yo esté consciente de que yo al ver a Dios, cosas buenas vienen a mi vida o me puede rescatar de ciertas cosas. Pero otra cosa es que tú permitas que Él habite en ti. Dice, y eso lo vamos a ver en el verso 17, de ahí de Génesis 28. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se despertó de su sueño y declaró que el lugar donde se encontraba no era otra cosa que casa de Dios. Y a veces, como te lo decía al inicio de la enseñanza, a veces asociamos casa de Dios, un lugar. Es decir, aquí en la iglesia podemos decir es casa de Dios. Y hay una estructura, hay un lugar en el cual hay un edificio. Y creemos que esa es casa de Dios. Pero en ese lugar donde Jacob estaba no había una estructura, no había un lugar físico, no había un lugar, una persona, no había una organización, no había un culto, no había una enseñanza en ese momento. Sino que era una representación de que Dios quería habitar en nosotros. Que nosotros somos casa de Dios. Que Dios desea que seamos una habitación. Y vamos a ir a otra cita, a Juan, para fundamentarte lo que te estoy diciendo. Juan en el capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el deseo de Dios es habitar en nosotros. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú deseas que Dios habite en ti? ¿Por qué? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque imagínate que Dios va contigo a todo lugar donde tú vas. ¿Te gustaría que Dios fuera contigo a todo lugar en donde tú vas? ¿Verdad? Y no nada más a lugares donde tú vas. No, pues quiero que vaya conmigo a mi escuela, a mi trabajo, a donde estoy con mi familia. Sino en esas situaciones que a veces no queremos que nadie nos vea. Ahí quieres que vaya Dios. Y entonces por eso dice que el deseo de Dios es habitar en nosotros, pero tenemos que nosotros que permitir que Dios habite en nosotros. Eso quiere decir que tenemos que alinear nuestra vida hacia lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. A Dios nosotros creemos que nos podemos esconder,
Pero no, a Dios no se le escapa nada. Y el deseo es que Dios habite en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos para que Él habite. Así como nosotros aquí en casa, cuando te dicen, no, pues va a venir tu tía a quedarse en tu casa, va a venir tal familiar. ¿Qué haces? Preparas el cuarto. ¿Preparas qué? Para que Él habite. Y quiero que me acompañen en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4, verso 10. Esa es la historia de Eliseo y la tsunamita, pero quiero que veamos el versículo 10. Dice, yo te ruego, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 10, dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Esto es una de cuando Eliseo se le prepara una morada, pero nosotros hoy lo podemos ver para Dios. Dios desea que nosotros en nuestra morada hagamos aposento de paredes, que pongamos cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Jesús venga a nosotros se quede. ¿Eso qué quiere decir? Que es mesa, silla, candelero. No quiere decir que es el objeto físico, sino que nosotros nos preparemos para que Él habite y para que Él se quede. ¿Por qué? Porque Él se puede ir. Pero la importancia es que nosotros permitir que Él se quede. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, fue el inicio del propósito de Dios para nuestras vidas. No se trata nada más de ser salvos y de ir al cielo, que es importante y es obviamente es vital para nuestras vidas, sino que Él desea, y es el objetivo inicial, y Él desea que nosotros estemos llenos de Dios. Entonces Dios desea que nosotros nos preparemos, que edifiquemos nuestras vidas, que cuidemos nuestras vidas y que veamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Si Dios no es lo más importante para nosotros, para ti, Él no va a habitar. O va a habitar, pero en un lugar escondido en nuestra morada. Entonces, quiero que te pongas a pensar, si tú eres una casa, ¿en dónde quieres que esté? Y eso es el objetivo y esa es la enseñanza de hoy. ¿En dónde dónde va a morar Dios en nosotros? ¿Verdad? Muchas veces queremos a Dios o creemos en Dios para que Él nos bendiga, para que nos vaya bien, para que no nos pase nada malo. Y es importante y Dios desea, nos quiere cuidar como a sus hijos, pero también nosotros como sus hijos desea que hagamos las cosas bien. ¿Verdad? Los papás anhelan que los hijos hagamos las cosas bien, que no andemos en malos pasos, que nos portemos bien, que sigamos las reglas de la casa. De la misma manera Dios desea que nosotros nos volvamos sus hijos, que le hablemos, que sigamos sus enseñanzas, sus estatutos, que tengamos una relación personal con Él. Eso es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el anhelo de Dios, que nosotros edifiquemos nuestras vidas sobre Él. Vamos a ir a una cita más. Vamos a Juan capítulo 14, en el verso 16. Y mientras llegas ahí, ponte a pensar en cada situación que estás haciendo en tu vida. ¿Para qué? Para que Dios se mueva, porque más adelante vamos a ver qué bendición o qué nos trae que Dios more en nosotros. Pero para eso debemos de prepararnos. Juan capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, yo creo que nos ha quedado claro con estos versos que acabamos de leer, que el deseo de Dios es que Él esté en nosotros, que el Espíritu Santo more en nosotros.
Y que veamos que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los días, a pesar de las dificultades, Dios estará en nosotros. Hay una canción que últimamente la he estado escuchando, a lo mejor algunos la conocen, que es la canción, se llama así, La Tsunamita, es el verso que te leí hace un momento. Y hay una estrofa que dice que no importa lo que cueste, que uno quiere habitar con Dios una y otra vez. Dice, no importa lo que cueste, y de repente, yo creo que no soy el único que cuando estás viendo algo se pone a ver los comentarios. Y me puse a ver qué comentarios había en ese video. Y no solamente es cuando, no sé, me llegó un trabajo y ahora gano mucho y por eso le creo a Dios. No habla nada más, no vienen situaciones buenas o por así decir agradables, sino que vienen historias, testimonios de, le vino tal enfermedad a mi familiar y estuve creyendo y falleció. Y yo le sigo y entiendo qué significa, no importa lo que cueste. Y de repente uno ponía, tuve cáncer y Dios, Dios me sanó y ahora le doy la gloria. Y en ese proceso yo entendí lo que cueste. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces nuestra vida no va a ser como quizá nosotros la estábamos trazando. De que van a venir circunstancias en las cuales nos va a costar, ¿verdad? Ahorita cantábamos que es un reto. El reto en mi vida es que nosotros estemos hambrientos por lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué dice que es un reto? Porque no siempre vamos a estar bien. Porque no siempre vamos a tener todo favorable en nuestras vidas. Porque a veces aún nosotros, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones y lo que nos pasa dentro de nuestro entorno nos va a impedir o nos va a poner dificultades para que nosotros busquemos a Dios, para que Dios habite en nosotros. Dios no espera vidas perfectas, pero sí espera que nosotros lo busquemos y Él sea nuestro centro. ¿Va? Y yo cuando lo veía decía, ahora entiendo, ¿va? Esa frase lo entendí más con esos testimonios cuando decía la canción, no importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque no era algo económico, sino que va a haber situaciones en las cuales quizá no va a ser de todo, las cosas no van a salir como tú las estás esperando. Cuando viene enfermedad para algún familiar, cuando vienen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que van a venir aflicciones. Pero aún a pesar de todo eso, Él desea habitar para que nosotros podamos vencer. Entonces, el deseo de Dios es habitar en nosotros y nosotros habitemos con Él. Entonces, habita y cuida tu vida y no importa lo que nos llegue a costar, sigamos a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, desafortunadamente, cuando vino una dificultad, cuando vino un problema, cuando vino una situación que no esperaba, sacó a Dios de su vida. El problema no se fue, pero ahora lo hace solo. Y Dios desea que si tenemos un problema, que si tenemos una situación, no hacerlo solo, sino que Él esté con nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, Efesios 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que tú estás edificado, tu vida está edificada. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa las situaciones, nada te va a mover porque Dios está con nosotros. Entonces, es importante eso. Como ya te lo decía,
Las primeras dos son para nosotros prepararnos. ¿Y qué pasa si tú ves a Dios y si tú permites que Dios esté en tu vida? La tercera es que aún siendo enamoradas, que vas a traer los cielos abiertos a la tierra. Todos queremos bendiciones, todos queremos cielos abiertos. No creo que haya alguien aquí que diga, no, yo no quiero cielos abiertos en mi vida, yo quiero que me vaya mal. Yo creo que nadie tiene ese sentir. Y verso 12 de Génesis 28, como te lo decía, esa es la base. Entonces vamos a regresar ahí. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces el deseo de Dios es morar y que los ángeles asciendan y desciendan con una tarea y que los cielos estén abiertos en nuestras vidas. Entonces el deseo de Dios es darnos cielos abiertos y que nosotros experimentemos esos cielos abiertos a nuestra vida. Y no vayas ahí, pero ya lo hemos estado viendo estas últimas semanas. Juan 1:51 dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces el deseo de Dios es que nosotros traigamos el cielo a la tierra y que nosotros podamos disfrutar de los cielos abiertos. Todos aquí disfrutamos cuando nos llega una bendición. Nos gozamos cuando nos están saliendo bien las cosas. Y se disfrutan los cielos abiertos. Y algo que disfruto o que me gusta es cuando Dios me gana las situaciones. Y te voy a platicar. Son dos testimonios rapiditos. Y unos más, bueno, todos son importantes para la gloria de Dios. Yo recuerdo que un sábado, yo trabajo algunos sábados los trabajo y a veces pues generalmente son días que tendría que tener horario normal, pero a veces salgo temprano, pero a veces pues no se puede. Entonces yo recuerdo que ese sábado creo que había un evento, había algo de la iglesia, yo necesitaba salir temprano para poder llegar. Entonces yo ya tenía mi plan, decir bueno, porque para ese día yo tengo un jefe que vive en Poza Rica y iba a trabajar con nosotros a Zamora. Entonces pasa por mí y ya de ahí nos vamos para Zamora. Y bueno, llegando a Papantla lo agarro y en lo que vamos de camino hablo con él para salir temprano, porque pues de regreso yo me vengo con él, me dejan Papantla y ya se va a Poza Rica. Bueno, entonces yo ya tenía mi plan y voy a llegar y voy a esperar y voy a hablar con él y justo me voy subiendo y me dice, oye, ¿y si nos regresamos temprano? Y yo, pues ya qué. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, pues gracias a Dios que me ganó. En ese momento ya evitó que yo dijeran por ahí que quemara un cartucho. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo dio a mí. Y eso es cuando tú vives bajo los cielos abiertos. Y he visto favor en mi trabajo y otro donde pasó algo parecido, iniciando el año, pues yo quería un aumento en mi sueldo. Entonces yo salí de vacaciones a finales de diciembre, principios de enero, y regresé y platicaba con Rubí, le digo, no, pues quiero pedir un aumento, pero pues no se me hace buena onda llegar ahorita, 2-3 días, y sabe que quiero un aumento, como que decir, primero intégrate, saca toda la chamba que quedó mientras no estabas, y después lo pides. Entonces voy a esperarme todo enero, y a lo mejor a mediados de febrero ya hablo con él. Entonces pasaron, nos integramos, por X o Y no podíamos estar todos los que somos del trabajo, y llegó un día en el que ya pudimos por fin estar todos, y llegó nuestro jefe y le dice, les tengo una sorpresa, realmente somos es otro compañero y yo los que estamos trabajando ahí en la oficina, y dice, les vamos a aumentar el sueldo. Y yo, pues bueno. Entonces Dios se movió y me ganó en ese sentido y permitió, me dio ese favor. Va, y decían ahorita que eran los de repente, y eso es algo que pasó así de repente, nada más llegó y no, pues les vamos a aumentar el sueldo, y se cumplió. Entonces uno disfruta de vivir bajo cielos abiertos cuando uno se alinea a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y me dejó ese cartucho para más adelante.
Entonces, Dios desea que tú experimentes lo sobrenatural. ¿Va? Es bonito cuando no tienes que hacer nada, solamente disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. Pero bueno, habrá otras cosas en las que sí tenemos que hacer cosas, en las cuales sí tenemos que experimentar, que tenemos que hacer, que tenemos que creer, esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el anhelo de Dios es que veamos sanidades, que veamos milagros, que veamos avance, que veamos familias restauradas, que veamos jóvenes que se entregan sus vidas a Cristo. Dios desea invadir, escucha, Dios desea invadir este mundo con la realidad de lo que compró en el Calvario, con la realidad de lo que compró en la cruz, pero espera que nosotros lo traigamos aquí a la tierra. Entonces, ahorita viene esa actividad de evangelismo en la cual nosotros tenemos que traerles lo que Jesús compró en el Calvario para Papantla. Entonces, Dios desea habitar y que nosotros seamos esa herramienta en la cual nosotros podamos traer la luz a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estás esperando de Dios? Él lo quiere hacer, Él tiene el anhelo de cumplir cada una de tus necesidades. Dios desea cuidarnos, protegernos, que los ángeles suban y desciendan, que la realidad angelical en nuestra vida sea una realidad, que los ángeles y que nosotros podamos darnos cuenta que hay ángeles moviendo en nuestras vidas. Y el otro punto es que cuides tu puerta, que cuides la puerta que le da el acceso al enemigo. Cuida tu vida y no le des lugar al diablo. No le des lugar. El diablo, como te lo decía, nosotros somos una casa. Por eso en la enseñanza podemos entender que en el mundo espiritual hay puertas con las cuales el diablo puede entrar. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: yo también te digo, Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros tenemos la autoridad, como te lo decía al inicio, hace un momento, de traer el cielo a la tierra. Tenemos la autoridad de atar y también de desatar. Pero también tenemos las puertas para que el diablo entre en nuestras vidas. Entonces el deseo del corazón de Dios es que nos cuidemos, que cuidemos nuestras vidas de lo que hagamos. ¿Qué estamos viendo, qué estamos permitiendo? ¿Verdad? Se nos habla mucho, por ejemplo, de las películas, de cuidar nuestras vidas. Y ahorita estaba entrando, por ejemplo, hay en cartelera, nada más para no darte promo, pero para decirte de qué tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, hay una película que se llama Comunión con el Diablo. Y hay 2 por 1 por si quieren ir, no es cierto. Y hay otra que está más clara, dice: llaman a la puerta. ¿Verdad? Y no es la vieja Inés. Entonces, y eso tan solo va, y si entras en un mes, va a haber otra parecida. ¿Con quién quieres tener comunión? No podemos ser una imagen aquí y otra en otro lado. Te decía, hoy estoy en la iglesia y al rato posteo viendo comunión con el diablo. ¿Por qué? Porque vas a tener. Y la cita que leíamos al inicio va a decir que el diablo está a la puerta y te llama. Y tú le estás abriendo y él va a cenar contigo. ¿Quién quiere una cena con el diablo? Yo creo que nadie. Pero
espiritualmente nosotros lo hacemos. Entonces el deseo, y como te lo digo, el corazón de Dios es que veamos que nosotros que somos un templo, y eso está en 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que, 3:16, Primera de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos templo de Dios. Cuando nosotros somos templo de Dios, cosas buenas vienen a tu vida, pero también tenemos que cuidar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios desea darnos lo mejor. Y regresemos ahí a Génesis 28, porque quiero que veamos los beneficios de que Dios more en nosotros, para que nosotros veamos y tomemos la decisión de qué, de que si cuidar, de no dar lugar al diablo o de darle lugar. Creo que fue hace 8 días cuando veíamos las maldiciones de Deuteronomio 28. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pero cuando nosotros somos una morada de Dios y lo veíamos, dice verso 14 de Génesis 28, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Creo que eso es una vida de cielos abiertos, que Él se extiende, que Él se iba a extender para todos lados. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. También nos habla de cielos abiertos. Dice, he aquí yo estoy contigo. Y Dios quiere estar con nosotros. Y te guardaré por donde quiera que fueras. ¿Qué quiere decir eso? Me atrevo a creer que es una vida de ángeles, porque dice, te guardaré por donde quiera que fueres. Entonces quiere decir que ángeles van a estar acampando, van a estar a cada lugar donde tú vayas. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces podemos ver que hay beneficios de vivir siendo una morada para Dios. Entonces tenemos que permitir que Dios habite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados, para que nuestra vida pueda ser edificada. ¿A poco no queremos que Dios no nos deje hasta que Él termine? O sea, quiere decir hasta que Él perfeccione la obra que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que yo quiero para mi vida, que Dios no me deje hasta que me bendiga y tenga todo lo que Dios tiene preparado para mí aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios, el deseo y el corazón de Dios. Dice que te extiendas, que te bendiga. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos lo mejor. Quiere que nosotros podamos experimentar los cielos abiertos y entender que somos un templo para que Dios more en nosotros, para que podamos entender que Él quiere morar en cada uno de nosotros, pero que nosotros también tengamos el conocimiento de saber que somos templo de Dios, que nosotros tengamos la responsabilidad de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestra vida, de cuidar en los lugares donde nosotros nos paramos. Ayer les predicábamos a los jóvenes lo que es Corintios, que dice que todo está permitido, pero que no todo nos conviene. Cuando tú te alineas a Dios, las bendiciones llegan a tu vida. Pero mientras no te alineas, es como, yo lo puedo ver como un recipiente donde está lleno de huecos, que no puede llenarse. ¿Por qué? Porque hay cosas por las cuales se sale el líquido. Entonces, si las puertas están abiertas en tu vida, no van a llegar las bendiciones. Deja tu casa abierta un mes y vete. ¿Y qué vas a encontrar? Nada. ¿Verdad? No vas a encontrar tus muebles, no vas a encontrar tu tele, no vas a encontrar nada, ni comida, nada. ¿Por qué? Porque pues, las bendiciones se fueron por la puerta.
La gente aprovechó y se las llevó. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Santiago, vamos a ir y ya estamos casi por terminar la enseñanza de hoy. Santiago, capítulo 4. Dice ahí, someteos pues a Dios, resistid, Santiago 4:7, dice ahí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios, resista al diablo. Si lo podemos ejemplificar un poquito en nuestra casa, ponle chapa, ponle seguro, ponle candado a tu puerta, resístelo, que no entre. No le des llave, no dejes abierto tu vida, tu casa, tu morada, para que Él entre. Sométete a Dios, sométete a las reglas de casa, ¿verdad? De la casa de Dios. Es decir, que te sometas a lo que está en la Biblia. Y entonces aceptemos la invitación. Vamos a terminar donde comenzamos, en Apocalipsis 3:20, lo vamos a leer una vez más. Dice 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios hoy nos está dando una invitación en la cual dice, yo quiero entrar, yo quiero cenar contigo, pero también quiero que tú escuches mi voz. Y cada uno de nosotros sabemos nuestras vidas. Nadie sabe más de tu vida más que tú mismo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué estamos haciendo bien? Pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo mal para que Dios no more en nosotros? Nadie te va a obligar a que cambies tu vida, que transformes tu vida. Pero yo sí te puedo decir que cuando tú te alineas y entregas tu vida a lo que Dios tiene, pues Dios te restaura, Dios te bendice y esos breves testimonios que te conté, pues yo creo que no hubieran pasado si yo no estuviera alineado a lo que Dios tiene para mi vida. Y hay situaciones en las cuales aún tiene que Dios trabajar en mí, pero el deseo de cada uno de nosotros es que Él habite. Dios no espera casas perfectas porque no las va a encontrar. Pero sí desea que sean casas en las cuales Él sea el centro. No basta nada más que llegues y que tu casa, por ejemplo, te diga, no, pues Jesús es el centro de esta casa. No basta solamente una imagen ahí cristiana, basta, y nosotros tenemos que tomar la decisión. Entonces, creamos a Dios y veamos que Dios tiene lo mejor para cada una de nuestras vidas, y como lo vimos, es un reto. Pero no quiere decir que porque es reto quiere decir que no se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero para empezar hay que tener disposición de que Dios transforma nuestras vidas. ¿Por qué? Porque te lo decía hace un momento, nosotros podemos no ver a Dios, o verlo, pero no permitir que Él obre en nuestras vidas. Entonces espero que podamos nosotros, cada uno de nosotros, ser una morada para Dios. Y quiero que nos pongamos de pie para orar por un momento.